Hola, hoy vamos a tratar en el primer tema un tema de suma importancia. El tema es apologética. ¿Qué significa apologética? Es una palabra medio extraña que a lo mejor poca gente ha escuchado. Y si poca gente la ha escuchado, es difícil imaginar que comprenda su contenido. La palabra apologética significa defender, defensa. En este caso, defensa de la fe católica. Platón, el gran filósofo griego, escribió un libro que se llamaba Apología de Sócrates, y en él hacía una extensa defensa sobre su maestro. La apologética es eso, defender. Pero para defender la fe, en nuestro caso, necesitamos conocerla. Y el apóstol San Pedro ya nos invita a hacer apologética. Permítanme leerles textualmente. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15, textualmente dice así, en la Biblia católica: al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo aquel que os pida razón de vuestra esperanza. Pero háganlo con dulzura y respeto. Mantengan una buena conciencia para que aquello mismo que les echan en cara sirva de confusión a quienes critiquen su buena conducta en Cristo. Desde ahí ya el apóstol Pedro nos está invitando a hacer apologética, a dar razón de nuestra esperanza a quien nos lo pida. Pero no solamente Pedro, también Pablo, el gran apologeta, el gran defensor de la Iglesia católica, el gran defensor de la Iglesia de Cristo, e incluso en el Areópago, en Atenas, ante los sabios atenienses. Pero más atrás en el tiempo, el propio Jesús, el gran apologeta, que con recursos de la Escritura refutaba todas las trampas y todos los cuestionamientos que le hacían los fariseos. Y hasta el mismo Satanás lo tentó, lo cuestionó con la Escritura. El Satanás decía, está escrito, ¿qué? Y Jesús le contestaba también, está escrito. Es decir, hacía una defensa, una apologética sobre la base de las Escrituras. Me voy a permitir leerles otro pasaje de la Biblia, de la Sagrada Escritura, tomado de la Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, por cierto, que habla sobre apologética. En Judith, el libro de Judith 1:3. Queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de vuestra común salvación, y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarlos a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez y para siempre. Y luego Lucas en 21:15 nos dice, hablando de Jesús, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Hoy en día, nuestra Iglesia Católica siempre ha sido cuestionada, criticada, vapuleada, atacada, desde que inició. Grandes escándalos, incluso dentro de la Iglesia, recordemos los escándalos de los que habla de los que habla el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Escándalos de división. Pedro decía, no podemos decir yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Somos de Cristo, no podemos estar divididos. Escándalos de sexo. Aquel que vivía con la mujer de su padre. Escándalos fuertes. Y eso hacía que los de fuera atacaran a la iglesia. La iglesia siempre fue atacada en temas muy concretos. Por ejemplo, la virginidad de María, la Santísima Trinidad, etc. Hoy en día es más atacada. Hoy en día hay alrededor de 80,000 sectas. No puedo llamarles yo iglesias, no, sectas desmembradas de la Iglesia Católica
que se denominan o autodenominan cristianas, pero que todas atacan a la Iglesia Católica. Vuelvo a insistir, nos atacan en cuanto a las imágenes sagradas, en cuanto a que somos idólatras, en cuanto a que si María tuvo más hijos carnales. Pero nosotros, ¿qué? Los católicos, ¿qué pasa? No sabemos contestar, no sabemos cómo defender nuestra esperanza. Nosotros los católicos, en la gran mayoría, estamos alimentados de la Sagrada Escritura como niños que se amamantan de papilla y de leche. Hasta ahí ese fue todo nuestro alimento. Estamos grandes, somos adultos y ese es nuestro único alimento que tenemos. Es preciso alimentarnos más, alimentarnos de la Sagrada Escritura. Dice San Jerónimo de Estridón, el que no conoce la Escritura, no conoce a Jesucristo. Y yo me puedo pasar toda mi vida yendo a misa, rezando, participando de los sacramentos, haciendo una vida muy aparentemente cristiana, pero sin conocer al que dio la vida por mí, sin conocer al que se sacrificó para que yo me salvara. Por eso la apologética, como dice Rafael Díaz, no es una opción, es una obligación. Es una obligación de los católicos hacer apologética, defender. Y claro, para defender es porque vamos a contestar un ataque. Nosotros no vamos a ir a atacar. Vienen los testigos de Jehová, vienen los protestantes a nuestras casas, nos cuestionan, critican nuestra iglesia, critican nuestra religión y nosotros no sabemos decir nada. Al contrario, les tenemos miedo, les cerramos la puerta y eso no es digno de un cristiano católico. Tenemos que conocer la palabra de Dios. A Dios se le habla orando, rezando. Y a Dios se le escucha leyendo su sagrada palabra. Hay que leer a Pablo, ese gran defensor. Hay que leer a Pedro. Hay que leer a Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en su Evangelio mariano. Hay que conocer las palabras clave con que Dios saluda a María. Por ejemplo, que Haritomene. Nos preguntan a nosotros, ¿dónde dice en la Biblia? ¿Dónde? ¿Dónde dice? Es una pregunta absurda, claro. Es una pregunta tendenciosa. Pero más allá de eso, nosotros nos quedamos en blanco. Podemos contestarle igual a los hermanos separados. Muy bien, hermano, dime dónde dice en la Biblia testigos de Jehová. ¿Dónde dice en la Biblia pentecostales? Ya con eso estamos defendiendo. Y que no nos vayan a confundir los testigos de Jehová mencionándonos en el Antiguo Testamento aquello de que ustedes serán mis testigos, dice Dios. No. Nosotros debemos conocer la escritura nuestra, pero también la de ellos. Porque, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante del Evangelio de San Juan, en la Biblia católica dice, en el principio era el verbo, era la palabra, logos en griego. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, Dios con D mayúscula. Y el verbo era Dios, Dios con D mayúscula. Así dice en las Biblias católicas. Pero en la Biblia de los testigos de Jehová, que desde mi punto de vista para mí, pero claro, yo no hablo por mí, pero esto no es Biblia. Además de que no tiene los libros completos, está totalmente manipulada, manoseada. Ponen palabras que no están en las demás Biblias, ni en el original griego, no. Aquí, en la misma cita, Juan 1:1 en adelante, dice, al principio era el verbo, y el verbo era Dios, con mayúscula. Al principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, con mayúscula. Y el verbo era un Dios, con minúscula. Era un Dios. A diferencia de que el verbo era Dios, con mayúscula. El verbo era un Dios, con minúscula.
desacreditando a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús murió en la cruz. Nosotros tenemos que conocer para defender. De eso se trata la apologética. Nos dicen, ustedes adoran a María. Nos dicen besaídolos. Adoramos ídolos de yeso. Adoran a María. Y nosotros cuando bien nos va, decimos, no, no la adoramos. La veneramos. Pero ellos dicen, adorar y venerar es lo mismo. A mí me lo han dicho. Adorar y venerar es lo mismo. Y sacan un diccionario y dicen lo que dice adorar y leen lo que dice venerar y es lo mismo. Querido hermano, yo no te lo voy a demostrar con el diccionario. Te lo voy a demostrar con tu Biblia. Esta es la Biblia Reina Valera. La joya de las Biblias de los protestantes. La Biblia Reina Valera. Reina por Casiodoro de Reina y Valera por Cipriano Valera. ¿Y qué dice la Biblia Reina Valera, la joya de ellos? En el capítulo 5, versículo 34 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice? 5:34. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 34. Aquí está. Dice, entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, venerado. Querido hermano protestante, si dices que venerar y adorar es lo mismo, entonces estás diciendo que el concilio, que los fariseos, que el Sanedrín eran idólatras, adoraban a Gamaliel. Tu Biblia lo dice. Entonces tus propias palabras se están delatando. Querido hermano católico, no tengas miedo, ponte a estudiar, ponte a leer. Pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios nuestro Señor. Encomiéndate siempre a Dios. Rézale al Espíritu Santo, invócalo para que te dé la sabiduría que les dio en Pentecostés. La sabiduría y el valor para salir a defender, para defender nuestra fe. Eso es apologética. Les voy a compartir otro texto bíblico sobre la apologética. Filipenses 1:16. A la gente de Filipo, San Pablo le dice lo siguiente: estos, por amor, conscientes de que yo estoy puesto para defender el Evangelio. Pablo, el antiguo Saulo de Tarso. Estoy puesto para defender el Evangelio, para dar razón de mi esperanza. En otra parte de la Escritura, Filipenses, San Pablo le habla al pueblo de Filipo en el capítulo 1, versículo 7, y dice, y es justo que yo sienta así de todos ustedes, pues los llevo en mi corazón, partícipes como son todos de mi gracia, tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio. Muy claro. Por eso insistimos, copiándole la palabra, copiándole la expresión a Rafael Díaz, la apologética no es opción, muchachos, no es opción. Es una obligación. Es momento, y esto sí lo digo por mi cuenta, es momento de que dejemos de ser católicos con mentalidad protestante. Católicos cómodos. Cada quien que piense lo que quiere, sí, que lo piense, pero que no vengan a nosotros a enredarnos con mentiras por causa de mi ignorancia. Si me enredan con mentiras y no soy ignorante, bueno, ahí llevo responsabilidad, pero soy ignorante, es mayor la responsabilidad.
porque tenemos la palabra de Dios. Entonces, para la apologética es necesario leer la Sagrada Biblia Católica. Si es posible, irnos al texto original en griego, como este del Nuevo Testamento, o este del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Pero también, muy importante, la doctrina de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica. Son documentos que al leerlos nos darán luz y conocimiento para defender lo que creemos y para dar razón de nuestra fe a quien nos lo pregunte. A mí en lo particular, hace muchos años me preguntaban, ¿usted por qué es católico? Y como no había fundamento, como no había conocimiento, yo decía lo fácil, lo que muchos dicen a lo mejor, porque es la religión de mis padres. Pobre Ricardo. Si eres católico porque es la religión de tus padres, no. Soy católico por convicción, porque estoy seguro que estoy en la iglesia que Cristo fundó. Mateo 16:18. Tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del cielo. Lo que ates aquí en la tierra quedará atado allá en el cielo. Lo que desates aquí quedará desatado allá. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra mi iglesia. Y sigue diciendo Jesús en Mateo 28:20, dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Así es que no me vengas con ideas extrañas, querido hermano protestante. No me vengas con que Constantino fundó la Iglesia Católica. No me vengas con mentiras. No te aproveches de mi ignorancia. Y tú, querido hermano católico, ¿eres víctima? Pobre si eres víctima. No puedes ser víctima. Tienes todos los elementos para conocer y defender. Es necesario, si te interesa y si realmente te dices católico, es necesario tirar la flojera por un lado y ponerme a escudriñar la palabra de Dios. Porque acuérdense lo que dice Juan, la verdad os hará libres. Muchas gracias, queridos hermanos, y vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido este momento de reflexión. Santísimo Señor Jesucristo, te damos las gracias por haber compartido con nosotros tu Santo Espíritu. Y te pedimos, por favor, que el Espíritu Santo nos dé claridad para conocer y comprender tu palabra. Y humildad para saberla aceptar y compartirla a los demás. Y a ti, María Santísima, te pedimos que como tú nos ayudes a que guardemos todas estas cosas y las meditemos en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.